Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Valeria Moreira, Paola Moiriño, Camila Rusián y mi persona Vanessa Sande. Y hoy les vamos a estar hablando de las drogas ilícitas. Los puntos que vamos a tocar son introducción y epidemiología, impacto en la salud pública y marco legal, prevención, educación e intervención médica, retos, oportunidades, consejos y reflexiones. Las drogas ilícitas o sustancias psicoactivas son diversos compuestos naturales o sintéticos que actúan sobre el sistema nervioso, generando alteraciones en las funciones que regulan pensamientos, emociones y el comportamiento. Estas pueden ser introducidas al organismo por cualquier vía de administración y son propensas a crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. Se clasifican según sus efectos. Tenemos las depresoras, que son aquellas que disminuyen o retardan el funcionamiento del sistema nervioso central, producen alteración de la concentración y en ocasiones del juicio, disminuyen la apreciación de los estímulos externos y provocan relajación, sensación de bienestar, sedación, apatía y disminución de la atención. Son consideradas drogas depresoras el alcohol, los barbitúricos, los tranquilizantes y el opio, junto con sus derivados, morfina, codeína, heroína y metadona. Las estimulantes son drogas que aceleran la actividad del sistema nervioso central, provocando euforia, desinhibición, menor control emocional, irritabilidad, agresividad, menor fatiga, disminución del sueño, excitación motora, inquietud, y dentro de este grupo se incluyen la cocaína, los estimulantes de tipo anfetamínico y la mayor parte de sustancias de síntesis y de las nuevas sustancias psicoactivas. Por último, tenemos a los alucinógenos o psicodélicos. Se caracterizan por su capacidad de producir distorsiones en las sensaciones y alterar marcadamente el estado de ánimo y los procesos de pensamiento. Incluyen sustancias de una amplia variedad de fuentes naturales y sintéticas y son estructuralmente diferentes. Según la OMS, la cannabis entra en este grupo. Hablando del contexto global, tenemos que la oferta de drogas ilícitas, que cada vez sigue registrando cifras sin precedentes, y las redes de traficantes, que cada vez son más ágiles, agravan las crisis mundiales convergentes y suponen un reto para los servicios de salud y las respuestas policiales, según el Informe Mundial sobre las Drogas en 2023, presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La estimación mundial de personas que se inyectaron drogas en 2021 se sitúa en 13.2 millones, 18% más de lo estimado anteriormente. A escala mundial, más de 296 millones de personas consumieron drogas en 2021, lo que supone un aumento del 23% con respecto a la década anterior. Por su parte, el número de personas que padecen trastornos por consumo de drogas se ha disparado hasta el 39.5 millones, lo que supone un aumento del 45% en 10 años. El informe incluye un capítulo especial sobre el tráfico de drogas y los delitos que afectan el ambiente en la cuenca del Amazonas, así como secciones sobre los ensayos clínicos con psicodélicos y el uso médico del cannabis y el consumo de drogas en contextos humanitarios, las innovaciones en el tratamiento contra las drogas y otros servicios, y también sobre las drogas y los conflictos. El informe asimismo destaca cómo las desigualdades sociales y económicas impulsas y son impulsadas por los desafíos que plantean las drogas, la devastación ambiental y los abusos contra los derechos humanos causados por las actividades económicas ilícitas relacionadas con las drogas, además del creciente predominio de las drogas sintéticas. La demanda de tratamientos relacionados con las drogas continúa en gran medida insatisfecha. De acuerdo con el informe, en 2021 solo una de cada 5 personas que consumían o padecían trastornos relacionados con las drogas seguía un tratamiento para su consumo, y las disparidades en el acceso a tratamientos entre regiones son cada vez mayores. Además, el informe también habla de que la población juvenil es la más vulnerable al consumo de drogas. En Venezuela se estima que 230.000 personas son consumidoras abusivas de marihuana y son dependientes de esta droga, mientras que otras 79.700 lo son de cocaína, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. También precisó que en Venezuela el 18.7% de los casos de violencia psicológica y 9.5% de violencia física se relacionan con el consumo de drogas. También aseguró que en el país el 70% de los homicidios ocurren por enfrentamientos y venganzas, y en su mayoría por el control territorial para el tráfico de sustancias ilícitas. Sobre las medidas del Gobierno Nacional para combatir este problema, indicó que se aplica un plan a través de la Oficina Nacional Antidrogas, por medio del cual solo durante el año 2014 se han incautado más de 5.685.029 kilogramos en todo el territorio nacional de drogas. También, mediante diversos operativos, han logrado la captura y extradición de más de 200 grandes capos del narcotráfico y ha destruido más de 400 pistas clandestinas para el aterrizaje de avionetas. Sobre la prevalencia, en el presente trabajo muestra datos objetivos sobre la exposición a drogas ilícitas, específicamente cocaína y marihuana. En una subpoblación no considerada de alto riesgo, en un primer estudio se analizó una muestra aleatoria de orinas provenientes de 119 pacientes masculinos con edades comprendidas entre 18 y 45 años, por cualquier motivo no relacionado a hechos de violencia, que acudieron a la consulta de triaje del Servicio de Emergencia del Hospital Universitario de Caracas, y a quienes por razones médicas se les indicó la realización de un examen de orina de rutina. Una vez realizado dicho examen, se usaron helicuotas de muestras que fueron refrigeradas, centrifugadas y almacenadas bajo congelación a 20 grados centígrados hasta el momento del análisis para detectar la presencia de drogas ilícitas, considerando que el metabolito de la cocaína es excretado unas 24-48 horas posteriores al consumo y el de la marihuana dura varios días. Del libro de registro de pacientes consultantes se tomaron datos de edad, procedencia y motivo de consulta, omitiendo la identidad de los pacientes participantes. Las mismas muestras fueron sometidas a un análisis cualitativo mediante dispositivos inmunocromatográficos tipo tira reactiva para detectar la presencia visual de los metabolitos de la marihuana y de la cocaína. En este gráfico podemos ver que 6 pacientes consumían marihuana, 13 cocaína, 19 marihuana o cocaína y 3 consumían ambos. En un segundo estudio realizado con el fin de complementar la información obtenida previamente para detectar la cocaína mediante extracción alcohólica e inmunocromatográfica,
Se analizó un total de 34 muestras de cabello donadas voluntariamente por un grupo de pacientes de características similares a las del primer grupo, encontrándose 9 casos positivos para cocaína. Esto es el 26%. Esto concluye que los hombres jóvenes entre 18 y 45 años tienen una prevalencia aparente del consumo de sustancias de cerca del 40%. Esta cifra resulta de la sumatoria del resultado del estudio de cocaína en cabello más el estimado porcentual del consumo de marihuana, asumiendo una proporción igual a la resultante del estudio con muestras de orina, es decir, un consumidor de marihuana por 2 de cocaína. Entre los factores protectores tenemos individuales, familiares y sociales. Los individuales se encuentran empatía, habilidades sociales, capacidad para afrontar problemas, entre otros. Entre los familiares se encuentran el respeto, la confianza, las normas y las reglas del hogar, entre otros. Entre los factores sociales vamos a encontrar participación en actividades comunitarias, el hacer deporte, la normativa respecto a las sustancias psicoactivas, el acceso a los servicios de salud y la educación, entre otros. Entre los factores de riesgos individuales vamos a tener los que están asociados a la baja tolerancia a la frustración, conductas agresivas, baja autoestima, entre otros. Entre los factores familiares encontramos el consumo de sustancias psicoactivas por parte de familiares o cuidadores, la disciplina autoritaria, la sobreprotección, la falta de supervisión de los padres o de los cuidadores en las actividades de los niños, violencia intrafamiliar, el entorno, entre otros. Para factores de riesgo social se encuentran bajo apoyo en redes sociales, disponibilidad de las sustancias psicoactivas, uso de sustancias psicoactivas por parte de los pares, es decir, del entorno, amigos, etc., violencias en el entorno escolar y social. Como bien sabemos, las drogas generan alteraciones a nivel del sistema nervioso central, como pueden ser psicosis en aquellos usuarios de drogas alucinógenas, también pueden originar o agravar estados mentales como la depresión y la ansiedad, generar trastornos de la personalidad caracterizados por una dificultad para las relaciones interpersonales y también el trastorno por uso de sustancias, en las cuales los pacientes saben que las drogas van a traer consecuencias para su salud, pero aún así siguen consumiéndolas. También consecuencias en la salud física, como que tienen mayor predisposición a enfermedades infecciosas, por ejemplo, en aquellos usuarios de drogas inyectables, enfermedades cardiovasculares con un mayor riesgo de padecer arritmias, infartos o eventos cerebrovasculares, enfermedades respiratorias y daño a otros órganos donde son metabolizadas estas drogas, como son el hígado y los riñones. ¿Qué impacto trae esto en la salud pública? Primero que nada, los tratamientos para las adicciones y las enfermedades relacionadas con el consumo de drogas son costosas y requieren el uso de recursos significativos por parte del Estado y por parte de las personas. La alta demanda de servicios trae que estos centros de salud se vean sobrecargados y no puedan cumplir con las demandas relacionadas con el consumo de drogas. Y también que estas personas no están mentalmente ni físicamente bien como para ejercer un trabajo, por lo cual pueden ser despedidos de los mismos y esto afectaría tanto su economía propia como la de las personas que dependen de ellos. Los problemas derivados de esto podrían ser el aumento de la criminalidad, ya que tanto el tráfico como el consumo se ha visto relacionada con un aumento de la inseguridad y la violencia en un lugar determinado, desintegración familiar, marginación social y aumento de los accidentes de tráfico, ya sea por el uso único o en conjunto con alcohol de las drogas, que no solo afecta y pone en riesgo la vida de la persona, sino de las personas que se encontraban en este sitio en ese momento. ¿Qué dice la legislación venezolana acerca del consumo de drogas? Tenemos el Código Penal venezolano con el artículo 367, que muestra que se penaliza la utilización de locales para el consumo de sustancias narcóticas con penas de 2 a 5 años para los propietarios y de 6 meses a 2 años para los asistentes, quienes no tienen derecho a acceder a la libertad bajo fianza. Si esas sustancias son suministradas a menores de 18 años, las penas aumentan en un tercio y si el delito se comete abusando de una profesión sanitaria, la pena se incrementa entre un sexto y una cuarta parte, además de que se inhabilita a la persona por el tiempo que dure dicha pena. Nosotros tenemos la Ley Orgánica de Drogas, compuesta por una serie de artículos en los cuales podemos destacar el artículo 10, donde se establece de interés público la prevención integral del tráfico ilícito, enfocándonos más que todo en niñas, niños y adolescentes. Además de que el Ejecutivo Nacional tiene la necesidad de crear centros para la rehabilitación de estas personas, garantizando desde la desintoxicación hasta la reinserción social. También tiene la obligación de crear estos mismos centros de rehabilitación en las cárceles y realizar censos anuales sobre los consumidores en prisión. Además de que las Fuerzas Armadas y los servicios aduaneros tienen unidades administrativas enfocándose en la prevención y represión del tráfico ilícito, además de programas preventivos y agroindustriales para evitar los cultivos ilícitos que puedan alterar la biodiversidad de la región. A nivel de las instituciones nacionales tenemos la Oficina Nacional Antidrogas que se encarga de la formulación
coordinación y evaluación de las políticas públicas en esta materia, el Ministerio del Poder Popular para la Salud en relación con la prevención, tratamiento y rehabilitación, y las fuerzas de seguridad ciudadanas que se encargan de poner a funcionar las leyes generadas por la Oficina Nacional Antidrogas. Y a nivel de las instituciones internacionales tenemos la Organización de las Naciones Unidas y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que se encargan de proporcionar tanto recursos educativos como económicos a sus países miembros acerca de todo lo relacionado con la prevención y el tráfico de drogas. Existen tres tipos de prevención para el consumo de las drogas, las cuales van a ser la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. La prevención primaria es aquella que se enfoca en las personas que no son consumidoras de drogas y su objetivo es fortalecer aquellos factores protectores y reducir así la vulnerabilidad a las drogas. Existen dos tipos de prevención primaria. Estas son la específica y la inespecífica. La prevención primaria específica es aquella que se va a enfocar en los individuos o grupos de alto riesgo, mientras que la inespecífica es aquella que trata de prevenir el consumo de drogas en un sentido global, es decir, es aquella que va dirigida a toda la población o grupos de ella, que son grandes. La prevención específica se realiza, por ejemplo, cuando se desarrollan programas que están centrados a brindar información sobre las drogas, y la inespecífica se realiza cuando se realizan actividades deportivas o culturales que tienen como finalidad mantener entretenidos a los jóvenes y así desalentar el consumo de las drogas. Otro ejemplo es cuando se realiza una legislación que desalienta el consumo. La prevención secundaria es aquella que se centra en la detección y tratamiento temprano de aquellas personas que comenzaron a consumir drogas, y su objetivo es disminuir el consumo, evitando que se desarrolle así un problema que sea crónico. Un ejemplo de esto son los tratamientos psicológicos o programas de reducción de daños para las personas que son drogadependientes. La prevención terciaria es aquella que se dirige a la rehabilitación y reinserción social de aquellas personas que ya dependen tanto física como psíquicamente de las drogas, y su propósito es disminuir o eliminar aquellas complicaciones y otras manifestaciones. Esta comprende de la reinserción social y de todas las acciones encaminadas a prevenir las recaídas, como por ejemplo, pues no frecuentar aquellos círculos sociales que son de riesgo o llevar a cabo acciones para mejorar la calidad de vida del afectado. Un ejemplo de esto son los programas de tratamientos y que incluyen una terapia individual y grupal para aquellas personas que son drogadependientes. Ahora vamos a hablar sobre el manejo clínico del paciente adicto. Antes de empezar a hablar sobre el manejo, pues debemos entender que este requiere un enfoque que sea multidisciplinario y que sea centrado en la persona, reconociendo la adicción como una enfermedad crónica que va a afectar el comportamiento y la salud mental, pues, del individuo. Vamos a comenzar con una evaluación inicial. Esta implica realizar una evaluación completa del paciente, incluyendo la historia clínica, donde vamos a obtener información sobre el tipo de droga que utiliza, los patrones de consumo, la duración de la adicción, los antecedentes familiares sobre abusos de sustancias y las comorbilidades psiquiátricas como pueden ser la depresión o la ansiedad. Vamos a realizar un examen físico completo que nos ayude a identificar cualquier daño orgánico que esté relacionado con el uso prolongado de drogas o de otras comorbilidades médicas. Y vamos a realizar pruebas diagnósticas, que son las pruebas toxicológicas, para confirmar la presencia de la sustancia en el organismo y evaluar así sus complicaciones asociadas al uso. Después vamos a iniciar la desintoxicación, que consiste en la eliminación gradual de la sustancia del cuerpo y debe ser supervisado por profesionales médicos debido a los riesgos asociados a la abstinencia, ya que los síntomas de la abstinencia pueden ir de leves hasta graves, inclusive llegando a ser mortales. Después vamos a iniciar el tratamiento farmacológico. Este va a depender del tipo de droga utilizada y de las características del paciente. Existen tres opciones como los agonistas opioides, los antagonistas y otros medicamentos adicionales. Los antagonistas opioides, aquellos como la metadona o la buprenorfina, son utilizados para reducir los síntomas de la abstinencia sin producir efectos que sean eufóricos. De igual manera, también son utilizados para tratar la dependencia de los opioides. Los antagonistas, como la naltrexona, son utilizados para bloquear los efectos placenteros de los opioides y pueden ser utilizados en casos de dependencia de alcohol. Y los medicamentos adicionales, estos incluyen los antidepresivos o los ansiolíticos, que son utilizados para trastornos concomitantes que frecuentemente coexisten con la adicción, como lo son la depresión y la ansiedad. Vamos a iniciar después las terapias conductuales, que permiten al paciente, le permiten entender y modificar aquellos patrones de comportamiento y de pensamiento que contribuyen a la dependencia. Estas pueden ser la terapia cognitivo-conductual, la terapia motivacional y los grupos terapéuticos. La terapia cognitivo-conductual es aquella que se va a centrar en identificar y cambiar aquellos pensamientos que son negativos y esos comportamientos que van a ser destructivos relacionados al consumo, y le van a permitir al paciente desarrollar habilidades de afrontamiento y establecer alguna meta realista. La terapia motivacional es aquella que se centra en aumentar la motivación del paciente para participar en su recuperación, y los grupos terapéuticos, que van a proporcionar un apoyo donde los pacientes pueden compartir unas experiencias similares y fomentar así el sentido comunitario, que es importante en este proceso terapéutico. También existen los programas de rehabilitación,
que van a ser la rehabilitación ambulatoria y la rehabilitación residencial. La rehabilitación ambulatoria es aquella que le permite al paciente recibir atención mientras continúa viviendo en su casa e incluye sesiones que van a ser regulares con terapeutas y con grupos de apoyo. Y la rehabilitación residencial es la que le permite al paciente recibir una atención médica intensiva y terapéutica por 24 horas, las 24 horas del día completo. Y el apoyo comunitario y el seguimiento que, bueno, ya que el éxito del tratamiento requiere un apoyo continuo y existen grupos como Narcóticos Anónimos que proporcionan espacios donde el paciente puede compartir experiencias similares y promover así la solidaridad entre las personas que enfrentan un problema parecido. Y también tenemos el seguimiento médico y psicológico, ya que el éxito a largo plazo pues requiere un apoyo continuo. Bueno, ya para terminar, vamos a hablar de retos, oportunidades y reflexiones que nos ofrece el tema de las drogas ilegales, empezando por la dificultad en el control del tráfico y consumo en Venezuela, para el cual hay que tener en cuenta no solo el Plan Nacional Antidrogas 2019-2025 de la ONU, que de hecho es en lo que nos basamos, pero también tuvimos en cuenta factores protectores y de riesgo expuestos anteriormente en esta presentación, y además el contexto sociopolítico de Venezuela y de la región, porque entre ellos van a acumular pues diferentes retos y dificultades a las cuales quisimos traerles tres para discutirlas. Entre ellos está el contexto geográfico de Venezuela, el cual, bueno, la ubicación geográfica de Venezuela ofrece diferentes ventajas estratégicas en lo que viene siendo el comercio o el desarrollo del comercio oficial, pero así como es atractivo para el comercio oficial, por las mismas razones es igual de atractivo para el comercio ilícito. ¿Qué pasa? Tenemos un amplio acceso a aguas abiertas orientadas hacia el resto del Caribe, el Canal de Panamá, e incluso con un acceso fácil vía marítima a los Estados Unidos. Entonces las costas de Venezuela realmente representan un punto de acceso bastante importante a nivel de lo que viene siendo la importación, exportación y distribución de las sustancias ilícitas. Pero también a nivel terrestre es importante tener en cuenta que estamos contiguos a Colombia, Colombia y Brasil, perdón. Los cuales son grandes productores y consumidores de diversas drogas. Y aún a esto también tenemos la problemática vista en los tres países, es decir, Colombia, Brasil y Venezuela, de irregularidades causadas por grupos armados aledaños que también están vinculados a lo que viene siendo esta actividad de drogas ilegales que van a dificultar el control sobre estas. Bueno, además de eso tenemos la vulnerabilidad estructural. Con esto nos referimos a la falta de recursos que afectan la infraestructura preventiva aprovechable por el Estado y por el individuo. Entonces, en el caso del Estado, afecta su capacidad de respuesta operativa en cuanto a la crisis económica y la eliminación de recursos que van a afectar a organismos como la ONU y distintas fuerzas policiales que se van a encargar de ejercer este tipo de acción. Entonces, van a verse afectadas porque van a tener una menor disponibilidad de recursos, como lo son pruebas toxicológicas, análisis, acceso a nuevas tecnologías y cualquier otro tipo de actividad que podría mejorar su efectividad, pero también va a afectar hasta el recurso humano. Entonces, va a limitar la capacidad de respuesta efectiva que vayan a tener estos diferentes entes del Estado. Ahora, en el contexto del individuo, este también se va a ver vulnerado, es una estructura que va a estar vulnerada ante la creciente crisis económica, la dificultad de acceso a servicios básicos, problemas como criminalidad en zonas populares, vulneración a la familia, como ente pilar y protector del individuo y el preocupante descenso de la escolaridad, falta de oportunidades y recursos de ocio sano, y otros muchos factores que van a hacer al individuo más vulnerable a participar en cualquiera de los campos o ámbitos de la problemática de drogas, bien sea el consumo, la distribución, el tráfico, entre otras. Entonces, pues estos factores van a ayudar a hacer ambas estructuras más vulnerables, por lo cual es un reto a la hora de tratar la problemática. Y finalmente, esta justamente se va a ver promovida o ampliada por lo que viene siendo la inestabilidad política, porque actualmente en Venezuela se vive una situación compleja, ausencia de Estado de Derecho y abuso de poder perpetrada por un golpe de Estado, precisamente el 10 de enero del año en curso, el cual está asociado además a individuos buscados internacionalmente, precisamente por la vinculación que tienen al tráfico de drogas. Y esto no es un secreto, ni es un dato que me estoy inventando, esto realmente está, pues dado por entes oficiales de nivel internacional, como puede ser institutos como la DEA de los Estados Unidos. Y bueno, a la hora del té, esto es una problemática que en el Estado va a generar pues un ambiente de incertidumbre e inestabilidad política, y esto va a agravar la crisis previa política que ya había en el país, además de acentuar factores de riesgo que representan un reto para el control de tráfico a nivel estatal como individual. Pues estos factores se aprovechan de esta misma incertidumbre para pues llevar a cabo sus actividades y se ven exacerbados. Ahora, con respecto a las propuestas innovadoras en la salud pública, si bien sí existen distintas políticas de salud públicas que de repente conocemos, como son la promoción de la escolaridad, los espacios de ocio sano, como el deporte y el arte, los grupos de apoyo, charlas y participación activa de la comunidad, todas son actividades que nos suenan bastante familiares y no nos son ajenas. Sin embargo, en esto nos quisimos enfocar en propuestas innovadoras o de repente no tradicionales, pero sí basadas en evidencia que puedan ayudar el desarrollo de esta área en la salud pública. Entonces, empezando por lo que viene siendo el modelo SBIRT, que viene de Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment, por sus siglas, que básicamente es un modelo de manejo que se basa en la intervención temprana, abordando los casos
con una intervención oportuna, canalizándolos y ofreciendo servicios terapéuticos para las personas en riesgo de desarrollar trastorno de abuso de sustancias y también para aquellos que ya lo padecen, por lo cual sirve de prevención primaria y secundaria. Es un modelo de estructura de abordaje de esta problemática que de hecho está basado en la evidencia, ya que ha demostrado disminuir los riesgos de morbimortalidad, o bueno, disminuir la morbimortalidad asociada y la incidencia asociada al abuso de sustancias. Ahora, la reducción de riesgo es una propuesta de salud pública que en verdad es crítica para muchas personas en adicción activa y su entorno, porque básicamente se encarga de proveer herramientas e información a personas en adicción activa y a sus entornos, promoviendo espacios seguros y controlados que pueden representar hasta una opción de salvavidas para estas personas. Entonces, la reducción de riesgo básicamente incluye programas como son el intercambio de agujas, el consumo supervisado y en espacios seguros, la distribución de materiales de consumo seguro, como lo pueden ser pipas de consumo de crack, o también la distribución de antagonistas opiáceos para revertir una sobredosis, como es el ejemplo del naloxón. Entonces, a pesar de que pueda sonar como algo un poco choqueante y a veces por el público puede ser mal percibido como una promoción de estas actividades, al contrario, se ha demostrado que estas estrategias más bien son muy útiles en la reducción del riesgo del abuso de sustancias y no solo en el ámbito del abuso de sustancias, sino también en este tipo de estrategias de reducción de riesgo se ha visto en otros ámbitos, como puede ser en la prevalencia de las infecciones de transmisión sexual, porque otro tipo de actividades de reducción de riesgo, en este caso, por ejemplo, puede ser la distribución de preservativos por parte de los entes públicos. Entonces, realmente con esto lo que se busca es abordar la parte de la población que aún no ha logrado pues salir de este problema. Se busca reducir la mortalidad a través de ofrecerle una práctica lo más segura posible de la misma, mientras busca, pues, ayuda para poder dejar estas prácticas. Y finalmente, la legalización, que es un punto controversial, porque bueno, se tiene data muy limitada y realmente, tanto por ser un estudio que puede ser considerado tabú, como por poca disponibilidad de material y el corto tiempo de estudio que se tiene por la relativa, pues, novedad de lo que viene siendo legalización de ciertas sustancias en el último, no lo sé, las últimas 2 décadas. Pero bueno, básicamente esto se trata de hablar de la legalización como un portal hacia la regularización y el control de uso y la seguridad del uso de las mismas, así como esto podría llegar a presentar una alteración en la prevalencia o incidencia de la mortalidad. Para discutirlo, tenemos casos de sustancias previamente legalizadas, como lo eran el alcohol y el tabaco, que si bien tienen efectos nocivos conocidos para la salud, hoy en día son legales y aceptadas, y esto es un precedente importante, porque de hecho se ha visto cómo en ciertos casos hubo disminución de la prevalencia en ciertas demográficas, que si bien esto es multifactorial y depende tanto de la legalización como ciertas tendencias sociales, pues nuevamente es un precedente de relevancia. Pero también tenemos ejemplos más cercanos a lo que estamos discutiendo, como puede ser la legalización del cannabis y la heroína, la cual de hecho tiene respaldo en la legalización como un ente que puede llegar a ser positivo en casos como por ejemplo en Portugal, que se decriminalizó las drogas, el uso de las drogas en 2001, y a raíz de esto se dio reducción de la prevalencia e incidencia de la adicción a la heroína y a su vez tuvo repercusiones en la disminución de la mortalidad relacionada al uso de todas las sustancias que antes eran previamente ilícitas. Entonces, tenemos presentes, bueno, sí, pero también es importante tener en cuenta que también hay una cantidad de data bastante importante que revela pues, una realidad opuesta, como son los estudios del Observatorio de la ONU dedicado al uso de drogas, que pues se ha relacionado a la creciente tendencia de legalización y aceptación social de este tipo de sustancias, pues con el aumento de uso diario global y la incidencia de de distintas patologías relacionadas al uso de estas. Entonces, la legalización podría ser un portal útil para la salud pública, una herramienta realmente para controlar el tema de lo que viene siendo el abuso de sustancias ilícitas. Puede ser, es un tema irregular, pero nos parece suficientemente importante como para discutirlo. Y bueno, ya para finalizar, queríamos hablar de la reflexión del rol del médico en la problemática, porque el personal de salud, incluyendo el médico, va a tener un papel muy crucial en el abordaje y el manejo del abuso de sustancias, no solo a nivel terapéutico, sino de la problemática en general. Porque, por ejemplo, en el área de la prevención y educación al público general, el médico participa no solo de los programas promovidos por la comunidad, sino que también tiene participación en este ámbito, en la consulta, educando día a día a los pacientes e identifican también a las personas de alto riesgo y ya con trastorno de abuso de sustancias instaurado. Entonces, para esto es muy importante, sí, ofrecer educación y prevención a todos en consulta, pero también precisamente para esto es que están los mecanismos de pesquisa o screening, como fue el SBIRT mencionado anteriormente, y la evaluación de riesgo de rutina, en la cual se hace un abordaje de estos casos ya conocidos o una vez detectados en pesquisa, ofreciéndole los diferentes, pues alternativas también mencionadas en la lámina anterior que pueden serle de utilidad para nosotros como médicos volvernos un vehículo facilitador de la reducción de riesgo efectivo e individual aplicando estas prácticas.
Además de esto, pues tenemos un rol importante, obviamente, en el tratamiento y la rehabilitación, donde no solo somos el facilitador terapéutico, sí, pero también somos un canal seguro y regular que va a tener el paciente para información, aporte, su apoyo y también ser parte del manejo a largo plazo, tanto del afectado como de su entorno. Entonces, el rol del médico no solo se acaba en la entrega de una pastilla o una receta o una consulta, sino que realmente tiene un impacto mucho mayor a esto. Y finalmente, también tenemos acción como médico, no solo a nivel individual, sino como demográfica general de grupo médico que somos, porque nosotros también nos tenemos que encargar de velar de los derechos de nuestros pacientes, abogando por mejores políticas más justas y más efectivas a nivel de salud pública que ataquen esta problemática de manera eficiente y también promover la investigación y la innovación en el área para poder entonces proveer a los pacientes de un mejor cuidado. Sin nada más que agregar, muchas gracias y cualquier duda estamos a la orden.